Bienvenidos al primer webinar del espacio en español del Global Legal Tech Hub, en el que Derecho Práctico tiene la suerte de colaborar como coordinador de este espacio. Y en este primer webinar, como os digo, de 2023, lógicamente, tenemos la suerte de que nos apoye, por un lado, Oportunalia y, por otro, Atlante, que es un proyecto Legal Tech muy interesante, que además forma parte del Global Legal Tech Hub Day. Os cuento. Bueno, antes de nada agradeceros el tiempo que vais a invertir, el escaso y valioso tiempo que vais a invertir en esta sesión, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿eh? Esta sesión, como os digo, girará alrededor de lo dispuesto en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal de Servicio Público de Justicia, alrededor de lo que es las subastas, en concreto sobre el tema subastas. Este proyecto de ley, pues como sabéis, presenta en su articulado una ambiciosa, luego hablaremos realmente si es ambiciosa, revisión y reforma de la regulación vigente de la subasta judicial electrónica que contempla la ley. Hablaremos en esta sesión sobre el estado actual, por un lado, y las opciones de mejora para el mecanismo, para este mecanismo de realización ejecutiva, que es el más habitual en la práctica de los juzgados realmente, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que abordaremos, las ideas principales que abordaremos? Por un lado, temas como mediación, depósitos a consignar, cesión de remate electrónico, valoraciones de los bienes, fase de toma de posesión y silencio en torno al famoso artículo 641. Pero como trasfondo, yo creo que también nuestros expertos que ahora presentaré seguro que hablarán de temas tan interesantes como si esta reforma quiere dar el salto a las subastas judiciales electrónicas 2.0, ¿lo conseguirá eso? ¿Este nuevo modelo superará el fenómeno tan famoso de los subasteros? Eso parece realmente, ¿no? Pero ¿qué tipo de riesgos existen en la implantación de la tecnología en este proceso? Eso seguro que también lo veremos. Decíamos antes, ¿es ambiciosa esta reforma? ¿Realmente lo es? ¿No podía haber llegado un poquito más lejos? Y en un futuro, oye, ¿se privatizará el proceso de litigación y adjudicación forzosa? En el ámbito concursal esto ya está pasando, ¿no? Bueno, pues para todo esto, en esta presentación, mientras vais llegando todos, tenemos la gran suerte de contar con unos ponentes muy top. Y son muy top no solo porque saben mucho, sino porque además se explican muy bien, y lo vais a ver enseguida, se explican muy bien. Yo sé que repito mucho esto, pero yo no tengo la culpa de que en este caso Atlante haya escogido, haya seleccionado a tan buenos profesionales como los que os voy a presentar. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí en este foro con vosotros. Pues igualmente. Os cuento, Bárbara Herrón es Business Development Manager en Oportunalia. Y también nos acompaña Patricia Pérez, es Asset Transformation Director en Intrum. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí esta tarde con vosotros. Gracias por la posibilidad de compartir panel con estos profesionales y bueno, feliz de estar aquí esta tarde. Muy bien. Y por último, pero no de menor calidad, está Álvaro Perea, que es letrado de la Administración de Justicia. Buenas tardes, Álvaro, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, José María, y encantado de estar aquí con Bárbara y con Patricia para hablar en ese ratito de todo lo que es el fenómeno de la subasta judicial electrónica. Bueno, oye, gracias a ti, Álvaro, y sí que hablo en nombre de Patricia y de Bárbara al decirte que, vamos, estamos con vosotros y toda nuestra solidaridad por la huelga de tu colectivo de letrados de la Administración de Justicia, a la que hoy se ha sumado, porque hemos visto los letrados del Supremo. Pues nada, os deseamos lo mejor realmente, Álvaro. Muchísimas gracias, José María. Vamos a ver si esto se soluciona pronto, que yo creo que por todos los operadores jurídicos, nosotros incluidos, pero también abogados y procuradores, es lo que están reclamando, yo creo, legítimamente.
Muy bien. Bueno, pues vamos al lío, si os parece, ¿vale? Las intervenciones de estos tres cracks, vamos a hacer un formato ágil para que hablen de estos temas durante 6, 8 minutitos más o menos, ¿eh? Recordad además que podéis hacer preguntas. Vamos a ver, seguro que sacamos algún tiempo para formularlas o durante o al final del evento. Patricia, yo creo que vamos a hablar contigo y nos vas a hablar de mediación, de lo que nos dice esta reforma sobre la mediación. Claro, la mediación está presentada está muy orientada a evitar y disminuir en lo posible la litigiosidad judicial, lógicamente, ¿no? Recupera la capacidad de negociación, pero realmente, en lugar de agilizar, lo va a entorpecer e incluso incrementar esos famosos MASC, los medios alternativos de resolución de controversia. ¿No va a provocar un poquito más de coste de los operadores? Háblanos. Sí, fenomenal. A ver, es un tema que ya se ha hablado, ¿no? Mucho. Estamos en fase ahora mismo de audiencia con el Consejo de Estado en el que se han presentado muchas alegaciones al respecto. Destaco las presentadas por ANGECO, que como sabéis es la Asociación Nacional, ¿no? de Entidades de Recuperación. En el sector en el que nos movemos, nosotros formamos parte de esa asociación y absolutamente pro y a favor de las medidas de solución de conflicto. Lo que sí que es muy importante poner encima de la mesa es que todas estas medidas de negociación existen, en la práctica se dan, o sea, no es lo novedoso quizá en la ley, es que efectivamente lo establece como un requisito de procedimiento, ¿no? Va a haber que acreditar en los juzgados que se ha intentado esa medida, ¿no? de solución amistosa para poder llegar a presentar una demanda. Como medida me parece excepcional, ¿vale? Creo que la mejor manera de llegar a una solución siempre es a través de acuerdos amistosos, pero también destacar que ya existe. Todas las entidades de gestión de crédito, de recuperación de deuda, no solo porque creemos en ellos, sino porque también es ser consistentes con los protocolos de actuación que nos imponen nuestros clientes. Desde el principio que se produce un impago, empieza la solución amistosa con los clientes finales, ¿no? Con los prestatarios. No solo es ya una práctica habitual, sino que además constituye prácticamente, en lo que vemos, el 90% de soluciones que se llegan con los prestatarios. Evita la judicialización y además permite la desjudicialización, porque es verdad que nunca para la judicialización de los expedientes, pero sí que se sigue gestionando con esta mediación de forma coetánea. Hay diferentes palancas conocidas por todos. Si estamos en el seno de un procedimiento hipotecario o estamos en la ejecución de un préstamo hipotecario, pues existen las daciones, existen las quitas, las condonaciones, los aplazamientos y ya con posterioridad a la adjudicación, pues quitas de colas hipotecarias. El único punto, si me permites, José María, es que creemos que la ley debe de amparar los medios de acreditación que ya existen y que ya aplicamos todas las entidades de cobro, ¿no? Que tradicionalmente representa un 56% el canal telefónico y se puede acreditar, los mensajes de texto SMS en un 18%, y lo que menos nos gusta, ¿no? de este anteproyecto es que parece que los medios que va a establecer o que establece no son exactamente estos que se utilizan, ¿no? Entonces, ir a una duplicidad de utilizar los que ya utilizamos y además como medida exigible por la ley, otra forma de acreditarlo es lo que menos nos encaja, ¿no? Porque doblar el requisito no lo va a hacer más eficiente, porque al fin y al cabo depende de la capacidad económica que tienen los prestatarios, no depende de que utilices la mediación una o dos veces. Con lo cual, fenomenal, pero mirando a la práctica que ya existe, no legislando desde el otro lado sin ampararse en la realidad social que ya tenemos desde hace muchos años en nuestro mercado. Patricia, creo que no te oímos. ¿No me oís? Ahora sí, perfecto, perdona. ¿Se me ha oído todo o no se me ha oído nada? Me preocupa. Sí, sin problema.
Perfecto. Pues Patricia, gracias por tu síntesis. Sé que para vosotros es complicadísimo hablar de estos temas sintetizando de una forma pues tan generosa por vuestra parte, pero bueno, vamos a hablar entonces, si os parece, con Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? Creo que vamos a hablar por el depósito a consignar en las subastas, ¿verdad? Es una de las reformas realmente más potentes, porque pasa del 5 al 20. Ya nos dirá si esto es un error o es una manera que sirve para filtrar, digamos, la calidad de los participantes, ¿no? Por otro lado. También nos comentarás algo sobre la inclusión de la facultad en el LAG, esa inclusión por la que se le permite reducir el porcentaje de ese depósito, considerando, entre comillas, las circunstancias de la subasta. Adelante, Bárbara. Pues sí, yo creo que destacable en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal la reforma que se hace ya en materia de subastas del depósito a consignar. En este momento, la regulación actual, hasta que este anteproyecto entre en vigor, está recogida en el 647 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo que nos dice este artículo es que uno de los requisitos para pujar es que se consigne el 5% del valor de los bienes de la subasta, ¿de acuerdo? La nueva redacción de este artículo propuesta por el anteproyecto se basa en 3 puntos. Por una parte, se eleva este depósito de un 5 en 20. Por otra parte, se establece una puja mínima de 1.000 euros para el caso de que aplicando este porcentaje no se llegue al importe de 1.000 euros. Y por último, lo que bien apuntabas, José María, se incluye la facultad del letrado de Administración de Justicia de elevar o disminuir el importe del depósito, efectivamente, teniendo en cuenta las circunstancias de la subasta, que esto es lo que dice el literal de la ley. Bien, pues yo lo primero que me pregunté cuando leí esto fue ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta subida de un 15% en algo tan importante como es el depósito? Porque sin un depósito en el portal de subastas del BOE no puedes pujar. Y entonces me tuve que ir a la exposición de motivos. Y lo que viene a decir la ley es que es la medida que ellos consideran adecuada para penalizar el que se incumpla el pago del resto del precio, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando aquí el legislador? Pues desde mi punto de vista es obvio que lo que está buscando es que se quiebren subastas, ¿vale? Puedo entender ese punto de vista, pero lo que creo que no se han dado cuenta al introducir esta reforma es el hecho de que otra consecuencia inmediata de este aumento del depósito es el hecho de que se va a perjudicar la concurrencia de postores. Estamos hablando de un desembolso importante que se tiene que realizar previa participación de la subasta. Hay que tener en cuenta que una vez que se finalice la subasta, si no eres el mejor postor, tienes que conseguir que te devuelvan este depósito, y eso es algo que, siendo consciente que la Administración de Justicia quiere agilizar, no siempre es tan ágil como debería. Y por tanto creo que esta medida penalizadora lo que va a hacer es perjudicar la concurrencia de postores a la subasta, que ya no es que sea excesivamente elevada. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que no haya postores y evitar poner, digamos, obstáculos a esta concurrencia, ¿no? El porcentaje de activos que se adjudican en subasta está en torno a un 11%, ¿de acuerdo? Esto hablo del portal de subastas del BOE, no tengo datos de entidades especializadas. Con lo cual, si además de este porcentaje, que luego más adelante desarrollaré en el otro punto, si este porcentaje, que es extremadamente bajo, le sumamos que vamos a penalizar a todos los posibles concurrentes a la subasta exigiéndoles un depósito un 20%, lo que vamos a conseguir es el efecto contrario. Desde mi punto de vista, vamos a conseguir que los postores no concurran. Que puede ser que esté en mente, como has comentado antes, José María, eliminar esa famosa figura del subastero. Puede ser que sea la intención de fondo, puede ser, pero no se ha pensado en una consecuencia directa, y los que vivimos el día a día de las subastas lo sabemos. Y luego, por último, el tema de la facultad que se le da al letrado de Administración de Justicia para aumentar o disminuir ese depósito, a mí me genera muchísimas dudas. Me genera muchísimas dudas porque se incluye esa coletilla en el artículo, pero no se da más explicación. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias que tiene que tener en cuenta el letrado de Administración de Justicia para decidir
modificar un depósito que está establecido legalmente. Porque claro, no estamos hablando solo de que lo pueda disminuir, es que también lo podría aumentar. Y no tenemos un criterio, no hay una casuística, no hay una pequeña relación, una indicación. Por una parte, creo y espero que los letrados de Administración de Justicia se lo piensen 2 veces antes de hacerlo, porque evidentemente no tiene ninguna garantía para ellos, pero también me preocupa que en el caso de que esto se produzca, realmente al no tener unas causas tasadas o una orientación va a ser un criterio puramente subjetivo. Y en el caso de que alguna de las partes considere que este cambio, esta modificación del depósito no es acorde y quiere impugnar, tampoco tiene unos motivos tasados por los que se pueda aumentar y por tanto, o disminuir y por tanto, en base a que lo impugna. Entonces creo que aquí, si querían establecer una excepción, porque a lo mejor consideraban que en un momento dado un depósito del 20% con un valor de subasta elevado pueda ser una cantidad extremadamente alta, que quiero pensar que será la intención, deberían haber terminado de desarrollar. A mí esa redacción se me queda corta y creo que va a generar muchos problemas. Por eso creo que, y espero que de aquí a que se apruebe la ley, se modifique ese artículo para que todas las partes, ejecutante, ejecutado y la propia Administración de Justicia, podamos estar en el procedimiento con todas las garantías. Pues muchas gracias, Bárbara, también por tu generosidad con el tiempo. Álvaro nos va a hablar a continuación de la cesión de remate electrónica, pero Álvaro, nos tienes que decir algo sobre esta última intervención del porcentaje de consignación y esa facultad del LAG, ¿no? Yo suscribo, o sea, lo que ha dicho Bárbara. O sea, yo creo que la ley además parte, y lo dice en la exposición de motivos, de una premisa que por lo menos a mi juicio, no sé si es falsa, pero seguramente no está aprobada, que es el hecho de que hay muchas renuncias en el caso de la postura con reserva. Y yo personalmente, o sea, que llevo ya casi 9 años en este oficio, nunca he visto una postura con reserva que luego se defraude, es decir, nunca he visto una quiebra de la subasta posterior. Entonces, me preocupa que el legislador vea una cosa y a partir de ello, de esa premisa, que yo creo que, insisto, no está aprobada, o por lo menos no es generalizada, se establezca una pauta común. Entonces, como ha dicho Bárbara, o sea, la penalización del 20% está pensando en los casos de quiebra de la subasta, que son muy pocos, cuando en realidad la mayor parte de los postores en cualquier tipo de subasta judicial electrónica pujan, pero no lo hacen con una reserva de postura. Y eso es fundamental entenderlo. Entonces, el efecto que va a tener en un parámetro económico, o sea, que yo creo que es más interesante que el jurídico o el técnico, es probablemente desincentivar la participación y, por tanto, la concurrencia en el acto de subasta. Y esto es lo crítico, o sea, porque una subasta lo que lo define es la convergencia de postores, que es lo que te permite una potenciación del precio. Entonces, creo que el proyecto de ley es una reforma que era necesaria, o sea, sobre todo por 2 cuestiones. La primera de ellas, que no vamos a ocuparnos hoy, pero que es muy interesante, el tema de la notificación del decreto de convocatoria de subasta, donde había jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, pero cada juzgado, como ocurre muchas veces, lo venía haciendo un poco como consideraba. Creo que se legaliza ese criterio jurisprudencial y eso es bueno porque ofrece una garantía al ejecutado en el mecanismo de realización. Y en segundo lugar, otra cuestión que tampoco vamos a aludir aquí, pero que daría mucho debate, que es la integración de la doctrina de las sentencias de 15 de diciembre y 17 de diciembre de 2021 del Tribunal Supremo en cuanto a la calificación ulterior del registrador en cuanto al decreto de adjudicación con relación a los porcentajes de postura en los supuestos, sobre todo de vivienda habitual. Dicho lo cual, se regulan más cuestiones. Yo creo que una muy controvertida y probablemente el error, a mi juicio, en el que incurre el legislador es el tema del depósito, como bien ha subrayado Bárbara y con motivos que yo comparto. Y otros puntos, no tanto por error, sino por omisión, en los que yo creo que el legislador no ha sido valiente, son entre otros el tema de la cesión de remate. La cesión de remate, si la gente a lo mejor que nos está viendo no es muy experta, para que se haga una idea, es como cuando nosotros ya hemos hecho la subasta, yo me voy a quedar el bien, pero en el último momento digo, yo no me lo voy a quedar, lo voy a vender. Entonces, la cesión de remate desde antiguo, o sea, es una figura que viene ya propiamente de derechos romanos. O sea, es verdad que es atípico, no tiene una regulación concreta en el Código Civil, pero es un contrato autónomo al propio procedimiento civil, en este caso normalmente a la ejecución hipotecaria o la ejecución de título judicial. Entonces, una de las cuestiones más controvertidas y discutidas que tenemos en la práctica siempre es si en la relación entre el cedente y el cesionario el precio del remate que se tiene que pagar es exactamente el precio de la postura que se hizo con relación a lo que va a ser ulteriormente la adjudicación o puede ser un precio libre. Entonces, yo desde mi punto de vista lo que tenía que haber clarificado la cuestión el legislador en una de los elementos puntuales es ese y sin lugar a dudas en decir que el precio del remate puede ser libre. No tiene
por qué coincidir con lo que será luego el ulterior precio de adjudicación, que sí que va a tener un efecto procesal, pero que no puede tener un efecto civil, porque estamos en parámetros distintos. Una cosa es la realidad judicial y otra cosa es la extrajudicial. Y luego, por otra parte, en el plano procesal sí creo que acierta el legislador con la regulación de lo que es una suerte no es comparecencia electrónica, de un escrito electrónico, que nosotros, por ejemplo, en mi juzgado ya lo venimos haciendo así, creo que ahorra costes a los procuradores y también a los abogados, y es permitir que esa cesión del bien que ha sido objeto de subasta se pueda realizar por parte del cedente y del cesionario sin la necesidad de una comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia. Yo creo que eso ahorra muchos trámites y lo fundamental y decisivo, como en cualquier cesión de remate que se venía haciendo desde el año 2000, es la acreditación del pago anterior o simultáneo del precio, lógicamente, que insisto, yo creo que después de todo lo que han sido estos años y con el fenómeno de la titulización y en los que realmente la cesión de remate ha sido un instrumento fundamental para la extinción de la fiducia, tenía que haber sido valiente en el sentido de desligar civilmente el contrato de cesión de lo que es el acto propiamente de la adjudicación posterior. Creo que no lo hace y eso puede generar dudas o lo seguiré haciendo como de hecho. O sea, yo tengo un criterio que me parece que no comparte mi compañero del Juego 32 de Madrid y en derecho, yo sé que esto es predicar en el desierto, pero lo que tenemos que intentar es ofrecer uniformidad y criterios comunes, aunque a veces no los compartamos, pero por lo menos criterios comunes y en ese sentido echo de menos ese elemento en la reforma que plantea el proyecto de ley, que de todas formas está en enmiendas y hasta junio tiene tramitación parlamentaria en el Congreso, luego ya veremos. Bárbara, Patricia y Álvaro, sentidos libres de participar en cualquier momento. A partir de ahora se abre la barra libre para todos. Bueno, hemos llegado a la mitad, al fin del primer bloque, y antes de abordar el segundo, quería deciros y recordaros que Álvaro Perea es director de para nosotros en Derecho Práctico, la revista, una de las revistas de cabecera al menos, que es Diario La Ley. Y una de sus secciones la coordina Álvaro. Creo que es, Álvaro, la vinculada a la Administración de Justicia, ¿verdad? Sí, a Diálogos para el Futuro Judicial. Sí. Diálogos, no me salía el nombre, disculpa. Y entonces os recomiendo un artículo sobre esta reforma de subastas, creo que es de junio o septiembre, Sí, muy interesante, en la que diversos operadores, abogacía, el LAG, hablan sobre esta reforma y hay diversidad de opiniones. Es algo realmente muy interesante. Os recuerdo, por otro lado, que podéis formular los asistentes las preguntas que queráis sobre este tema. A partir de ya, yo creo que como vamos muy tiempo, habrá un espacio para exprimir el talento de estos profesionales. Bueno, pues sigamos. Bárbara, nos vas a hablar un poquito sobre una problemática que existe alrededor de las valoraciones de los bienes objeto de subasta, especialmente de los bienes inmuebles, ¿no? Hay cierta falta de transparencia, cierta falta de información sobre los bienes subastados en esta reforma, ¿no? Es complicado, ¿no? Adelante, cuando quieras. A ver, lo primero quiero decir que no quiero ser yo aquí la que critica toda la reforma. Sí que creo, por ejemplo, que lo que ha dicho Álvaro de que las cesiones de remate se empiecen a hacer por escrito es un gran avance y una manera de que se desature un poco los juzgados, cosa que aplaudo y agradezco. Pero yo como vivo muy vinculada al mundo hipotecario y al mundo de los inmuebles, sí que creo que hay un problema de base en las ejecuciones hipotecarias que hay que tratar. Y yo no sé si es un poco por miedo, por desconocimiento de nuestro día a día, que no se hace. Y en este caso es cómo valoramos los bienes a efectos de subasta. Es decir, en este momento, si nos ponemos en el marco de una ejecución hipotecaria, ese valor es el que va a condicionar todo el procedimiento de ejecución hipotecaria y es el que va a condicionarme cuál es el importe de adjudicación y cuál es el depósito, etcétera, todo a lo largo de todo el procedimiento. ¿Qué sucede? Ese valor de tasación a efectos de subasta es el que viene determinado en la escritura hipotecaria, en la escritura de constitución de hipoteca que se firmó en su día. ¿Qué pasa? Que eso es un valor que proviene de una tasación por una entidad tasadora que se hizo en un momento determinado con unas circunstancias determinadas del mercado. Pero ese valor funcionaba en ese momento, pero no funciona en el momento que se produce la ejecución hipotecaria, porque el mercado inmobiliario es un mercado que oscila profundamente. Y eso creo que cualquiera que se ponga a la radio, vea el telediario o lea el periódico lo sabe. Estamos siempre que si los precios suben, que si los precios bajan.
tenemos un poco constancia de esas oscilaciones del mercado inmobiliario. Entonces, ese precio que nos condiciona todo el procedimiento desde mi punto de vista y por lo que yo he visto y he sufrido, debería actualizarse. Es decir, ¿por qué no aprovechamos esta reforma en la que hemos hablado, reformado cosas en todos los aspectos? Han introducido la mediación, han reformado varios elementos de la subasta para abordar este tema y plantear, decir, oigan, vamos a actualizar el valor de los bienes cuando se inicia una ejecución hipotecaria. Con una tasación, de una manera regulada. Por ejemplo, si nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los artículos 637 y siguientes se establece un sistema para valorar el avalúo que se llama de los bienes que han sido embargados, donde se va a ejecutar ese embargo y hay que darle un valor. ¿Por qué no establecemos un sistema igual o parecido para ejecutar una garantía real como es la hipoteca? O sea, nos encontramos en la disyuntiva que es mucho más garantista una ejecución de un embargo que una ejecución de una hipoteca. Con lo cual, yo creo que este problema de base que condiciona todo el procedimiento es también un problema grave a la hora de conseguir adjudicaciones. El gran problema que tenemos en las ejecuciones hipotecarias en España es el elevado número de subastas desiertas. Y os voy a dar un dato. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2021 se celebraron 16.317 subastas y en el año 2022 se celebraron 14.274. El porcentaje de adjudicación de todas esas subastas entre 2 años, que podemos hacer una media de 15.000 subastas al año, es de un 11%. ¿Qué pasa con todas las demás subastas? Que, como ya ha dicho Álvaro, quiebras no encontramos, más que en casos muy concretos, son subastas desiertas. ¿Cómo podemos hacer para que esas subastas no sean desiertas? Cuando una subasta queda desierta es que no ha habido postores, con lo cual es un fracaso, porque ¿cómo terminará esa subasta desierta? Pues la parte ejecutante tendrá que pedir la adjudicación del activo basándose en un valor que está desfasado, aplicando unos porcentajes que establece la ley y terminará el ejecutante adjudicándose un activo por un importe que puede ser mucho más superior al precio de mercado y que luego no le va a dar salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar contra las subastas desiertas. Por una parte, no poniendo un depósito de un 20%, eso por supuesto, y por otra parte, actualizando los valores de tasación. Y de esta manera estaremos más en valores teniendo en cuenta el mercado, teniendo en cuenta las necesidades y teniendo en cuenta los valores reales. Esto es mi punto de vista. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, sé que alguien me pueda decir, oye, pero es que esto me va a dilatar el procedimiento. Sí, a ver, la media de tramitación de un procedimiento hipotecario en España es de 40 meses. Estamos hablando de más de 3 años. Bueno, pues a lo mejor interesa más que se me dilate a 3 años y medio, pero que sepa que voy a tener más éxito porque voy a tener más postores y porque voy a tener más adjudicaciones a tercero. Y si nos paramos a pensar en los grandes tenedores de deuda o entidades financieras que son, digamos, que los grandes actores en las ejecuciones hipotecarias, nos vamos a encontrar con que se tienen que adjudicar activos y podríamos llamar que son improductivos. ¿Por qué? Porque son activos que se los adjudican a un precio mucho más alto de su valor real y que después no pueden colocar en el mercado para recuperar, digamos, parte de esa deuda que al final es un poco el objetivo de una ejecución hipotecaria. Y eso es un problema, porque es un problema también para nuestra economía. Si esta valoración se hiciese de una manera actualizada, conseguiríamos mayor éxito en las ejecuciones hipotecarias y, como consecuencia, la parte ejecutante vería satisfecha su deuda o en la gran parte de su deuda y la parte ejecutada vería minorada su deuda. Es decir, yo creo que aquí ambas partes ganan, pero es un tema que hay que afrontar. Y es un tema que hay que afrontar con urgencia para que consigamos, como dice la Ley de Eficiencia Procesal, que la Administración de Justicia gane en eficiencia. Tenemos que plantear medidas eficientes. Y creo que una de ellas es, sentémonos, abordemos este problema, establezcamos un sistema, valoremos los activos con un valor real, actualicemos esos valores y en base a eso montemos todo el proceso de ejecución hipotecaria. Muchas gracias, Bárbara. Oye, os estáis portando muy bien con los tiempos, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Nada, un placer. Soltaos ya que ya vamos ya sin el freno de mano, vamos para adelante. Patricia, nos vas a hablar de
problemática existente en relación con la fase de toma de posesión, ¿no? Y el tiempo que pasa entre el inicio del proceso y esa toma de posesión es un factor a tener en cuenta. Sí, es un factor muy importante. Primero, si me permites, José María, le voy a coger el guante a mi compañera Bárbara, ¿vale? Estás en tu casa. Para darle la razón y envidar aún un poquito más a la grande, ¿no? Ahora entramos, si os parece, en el maravilloso mundo de la subasta a la posesión. Pero es que es verdad, Bárbara, lo que dices, o sea, que sería una forma de conseguir, ¿no? Esas pujas a valores razonables, ¿no? O sea, personas que quieren quedarse con esos activos y que están dispuestos a pagarlos a precio de mercado, ¿no? Que se irían a una inmobiliaria a comprarlo y el precio sería de mercado. Pero tiene un problema adicional, ¿no? O sea, está por un lado esa fantástica oportunidad también para las entidades financieras, las tenedoras de activos, ¿no? Cuando antes de adjudicarse los activos, oye, me libro del activo antes de tener que sanearlo, ¿no? Y ponerlo en comercialización, porque se están convirtiendo en grandes tenedoras de activos y casi en promotoras, ¿no? Pero está el escollo de que quien va y se quiere adjudicar en una subasta ese activo, se encuentra luego con el problema del saneamiento posesorio, ¿vale? Y aquí entro también tampoco quiero ser muy crítica, pero por aquí he de serlo. Mi sensación personal, después de muchos años trabajando en la parte de saneamiento de activos, ¿no? Es que cuando se inicia un procedimiento, y muy centrado en la parte de real estate, ¿no? Procedimientos de ejecución hipotecaria con colateral pegado, ¿no? Al préstamo, es que a veces la sensación que tenemos quienes estamos al otro lado operando, ¿no? y velando por los intereses de nuestros clientes y de la economía en general, ¿vale? Porque yo creo que esto hace que la economía también se mueva. Tenemos la sensación que en los procedimientos de ejecución hipotecaria todo se olvida con el decreto de adjudicación. Y ahí empieza un tema muy importante, ¿no? Al procedimiento le queda media vida, ¿vale? Es lo que llamamos la fase de saneamiento jurídico. Tenemos que conseguir, obviamente, después de la finalización de la subasta, conseguir ese decreto de adjudicación, después el testimonio y extraprocesalmente, pero no menos importante, la inscripción del activo, ¿vale? Y luego está el escollo del saneamiento posesorio. Como decía Bárbara, actualmente los datos que manejamos es eso, 40 meses, ¿no? El tiempo, ¿no? que tarda una ejecución hipotecaria, desde que se presenta una demanda hasta que llega a su finalización, incluyendo la inscripción, Bárbara, ¿no? en esos tiempos de los que hablabas. Más de 3 años, pero es que más de 1 año y medio está en la fase de saneamiento, ¿vale? Y en el fondo, de forma práctica, si lo piensas, dices, bueno, en la parte preadjudicación, desde que se presenta una demanda hasta que llegamos al decreto de adjudicación, prácticamente ha sucedido todo lo complejo que puede suceder en un procedimiento, ¿no? Que ha sido demandar, bueno, presentar la demanda, encontrar al ejecutado, ¿no? Y hacer esa notificación en la finca hipotecada, que muchas veces nos sigue y nos vemos ahí en una bola, Álvaro, de otra vez la comisión y otra vez la comisión, o el procurador y otra vez el procurador, pero oye, que no está, que cuántos intentos hasta llegar a esa notificación edictal, ¿no? Que esos tiempos se alargan muchísimo. Luego llegamos a la posible oposición por parte del deudor, ¿no? Cuando se personan cuando se personan con abogado y procurador y tienen derecho a oponerse. Ya llegamos a las subastas, certificación de cargas, pasan los plazos procesales que establece la ley, llegamos a la subasta y parece que ya debería de estar todo hecho, ¿no? Decreto de adjudicación, bueno, ya está, se ha recuperado, se ha adjudicado el activo la tenedora, o en el mejor de los casos, como dice Bárbara, una persona interesada que ha pujado y se llevó el activo. Ojalá, Bárbara, a esos precios de mercado, ¿no? O más parecidos a los del mercado. Y nos queda realmente que este decreto de adjudicación adquiera firmeza a través del testimonio, que debería ser rápido y muy sencillo, porque al final es simplemente es el documento, el testimonio es el documento que declara la firmeza del decreto, del título de propiedad. Debería ser rapidísimo y nos vemos con a veces hasta 10 meses entre el decreto y el testimonio. Y una vez más es porque muchas veces, y con una ambición yo creo que garantista, y a pesar de no exigirlo,
la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos empeñamos siempre, o se empeñan desde el juzgado, ¿no?, los operadores, en localizar otra vez a ese ejecutado no personado en el procedimiento. Y otra vez volvemos a la maraña de, oye, para que el decreto adquiera firmeza, otra vez tenemos que localizarle, y no vale ni una vez ni dos, y cuando el requerimiento previo se ha hecho mediante edictos, ¿por qué no irnos también a edictos directamente para la notificación del decreto, ¿no? Ese es un escollo importante. Y luego ya el testimonio de la inscripción, pues bueno, en el mejor de los casos se liquidará el impuesto y se inscribirá, y en el peor pues habrá una calificación negativa que nos haga volver. Pero es verdad que en el saneamiento jurídico procesal que cuento de decreto, testimonio de inscripción, deberíamos tener una ambición de ir mucho más rápidos, y para eso necesitamos la ayuda de la Administración de Justicia, ¿vale? Hilando un poco con lo que hablábamos antes de la mediación, ¿no?, y entrando ya en el saneamiento posesorio, y en el mejor de los casos, teniendo el decreto del testimonio, incluso la inscripción, nos falta muchas veces la posesión. Tengo que decir que en el mercado ahora mismo, y hilando, insisto, con la mediación, lo que mejor funciona es la solución amistosa, una vez más. La solución amistosa que pasa por aplicar prácticas en el mercado que ya conocemos todos como tomas de posesión pacíficas, ¿no?, TPAs, con cash for keys o sin cash for keys. Esto daría para otro evento y otra charla. Pero hay un porcentaje de éxito en la entrega de la posesión, cuando sigue residiendo el deudor, en la entrega de la posesión de una forma amistosa, a veces con condonaciones de colas hipotecarias y a veces sin ellas, asombrosas. O sea, nosotros manejamos ratios de hasta un 30%, ¿vale?, de posibles soluciones amistosas aquí. Cuando no se consigue esa solución amistosa, empieza el calvario, ¿vale? Yo me atrevería a decir que los bancos, las entidades financieras y los fondos de inversión que han adquirido, por qué no decirlo, pues de forma arriesgada, ¿no?, comprar carteras en España de reos en fase de saneamiento posesorio, se han visto inmersas en una vorágine de activos que han sido adjudicados sin posibilidad de solución, porque obviamente para poder ponerlos en el mercado es necesario tener la posesión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de saneamiento posesorio, la LEC recoge dos artículos, el 661 y el 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevén el incidente ocupacional cuando el activo no está ocupado por el anterior deudor, por el ejecutado, que permite dilucidar cuál es la situación posesoria, ¿vale?, poner fin y lanzar a la persona que ocupa un activo de forma ilegítima. Aquí me parece muy importante distinguir la forma ilegítima en que se puede poseer un activo. Ilegítima en el sentido de que se ha perdido el título. Un deudor que reside en la vivienda que era suya hasta que la pierde con el decreto de adjudicación sigue poseyendo el activo, pero no de una forma legítima, ¿no? Entonces, no hay herramientas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el 661 y en el 675, para ser ágiles en este lanzamiento o en este desalojo de deudores, de inquilinos que han perdido su derecho en un momento dado, o ya por qué no hablar de la ocupación ilegal, ¿no?, que también se da. Y luego, ahora yo creo que es fundamental hablar en este momento, ¿no?, del gran impacto que tiene la legislación que atiende a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Importantísimo y además desde un punto de vista, y he de decirlo, de entidades financieras, bancos y fondos tremendamente cautelosos, ¿vale? Sé que muchos de los que me estáis escuchando igual no me estáis creyendo, pero creedme que desde la práctica son situaciones que se tienen muy en cuenta. Están legisladas y estas posibilidades de seguir residiendo en una vivienda cuando las personas afectadas están inmersas en una situación de vulnerabilidad, están previstas por la ley y existe la oportunidad de pedir esas moratorias y se han pedido de forma masiva durante estos años, ¿no? La última la amplía hasta el 2024. Es cierto, ¿vale?, que estas moratorias ampliadas hasta el 2024 hay mucha jurisprudencia ya al respecto. Oye, solo la puede pedir el ejecutado, incluso la jurisprudencia ha ido más allá y se habla de que lo puede pedir cualquier miembro de la unidad familiar.
alguien que vaya al juzgado acreditando que tiene un vínculo familiar y reside en esa morada y acredita los requisitos señalados por la ley, ¿no?, de vulnerabilidad y de situación económica, podría lograr esa suspensión. Con esto, ¿qué quiero decir? Que dejando al margen el lado social vulnerable que hay que atender y que desde mi punto de vista es más un escollo de las administraciones públicas, ¿vale?, atender a estos colectivos vulnerables, necesitamos mucha ayuda por parte de la Administración de Justicia en el seno de los procedimientos hipotecarios para ser capaces de forma ágil respetar los derechos de quien posee una vivienda con legítimo título. Hay supuestos en los que hay un contrato de arrendamiento que es preferente respecto de la ejecución de la hipoteca y obviamente hay que contemplarlos y regularizarlos y llevarlos a un alquiler y sacarlos de los activos pendientes de saneamiento, pero necesitamos mayor agilidad efectivamente en la toma de decisión y en la rapidez de los señalamientos de los lanzamientos, porque en la actualidad yo creo que constituye uno de los grandes problemas de las grandes tenedoras de activos, ¿no?, que empiezan otorgando un préstamo y acaban con un activo imposible de poner en el mercado y comercializar por el tema de la posesión. Muchas gracias, Patricia. Pues seguimos avanzando, si os parece. Recordad, ya veo que hay algunas preguntas que yo creo que sí que nos da tiempo de formular y estáis todavía a tiempo de participar. No os limitéis a asistir, participar y que vale la pena con estos profesionales. Álvaro, creo que nos vas a hablar de si existe o no silencio en esta reforma alrededor del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿verdad? Eso es. Yo, de todas formas, aprovechando la temática y sin querer hacer de abogado del diablo, pero el tema que plantea Bárbara es muy interesante. Yo lo he escuchado también otras veces y a mí, que soy un defensor férreo, además, y irreductible de la ley hipotecaria, creo que plantea una serie de derivadas que muchas veces no se toman en consideración y es un debate muy interesante, pero donde creo que a lo mejor el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y parto de la base. O sea, yo entiendo los problemas que luego se producen en fase de ejecución hipotecaria con un tipo de tasación que viene inflado porque viene de periodo crítico o precrítico, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los años 2006, 2007, 2008. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque lo tengo además en los expedientes de mi juzgado. Pero creo que la solución, que es verdad que quizás sería la más rápida que tú planteas, que es permitir la volatilidad del precio o la revalorización, a mi juicio, o sea, mi opinión, es contrario a lo que es la propia naturaleza del derecho de hipoteca. O sea, una hipoteca que definitoriamente es un derecho real de garantía, lo que permite a una persona es generarse un endeudamiento a través de un bien que se va a prestar en garantía y en el que yo sé cuál es el precio que va a tener ese bien en el caso de que yo no pueda pagar. Por eso realmente, o sea, el tipo de subasta no es un requisito baladí, sino que viene específicamente previsto por parte de la ley hipotecaria, viene específicamente previsto en el artículo 681 y 682 de la ley de enjuiciamiento civil y opera como una garantía para el ejecutado principalmente, también para el acreedor en los casos de evolución del precio, pero que es definitoria del propio derecho de hipoteca. Entonces, yo creo que la pregunta que habría que, o el escenario que habría que plantear es si nosotros permitimos que el valor inicial del tipo de subasta se modifique en fase ejecutiva, es decir, cuando ya la hipoteca se está ejecutando, ¿qué trascendencia va a tener eso en el mercado hipotecario? Es decir, ¿vamos a traer gente al mercado hipotecario o la vamos a detraer? Y yo lo tengo claro, o sea, si ese instrumento de garantía ya no me garantiza el conocimiento del precio de ese bien, vamos a perjudicar el mercado hipotecario. Eso que se ha planteado, o sea, gente pues, de diferente signo político, yo lo entiendo, o sea, y como solución práctica me parece que perfectamente razonable, pero hay que ver el efecto económico derivado, y a mi juicio sería absolutamente perverso, que es una contracción del mercado hipotecario a lo bestia, que no sé si nos podemos permitir. Entonces, yo creo que el defecto no está, y aquí vinculo con lo que quiero hablar, en el tipo de subasta, sino en el mecanismo realizatorio y concretamente en la publicidad. Entonces, la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 643 y siguientes del año 2000, parte de la regulación y de la instrumentalización de la subasta de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881, siglo XIX. Estamos hablando hace ya mucho tiempo. Entonces se dice, oye, no se puede vender una cosa, fenomenal, nos vamos a la subasta.
Y esa mecánica ordinaria, que realmente no es el mecanismo preferente, o sea, la gente que tenga dudas, que es el artículo 636, se ha tomado como la inercia procesal que tenemos, entonces nosotros nos vamos a la subasta judicial. Y eso es el error en el que estamos incurriendo. El entender que la liquidación de un bien en una ejecución singular, en una ejecución de título judicial, en una ejecución hipotecaria, me da igual, tiene que tener lugar a través de la subasta y que ese es el mejor mecanismo. Entonces, yo no sé si hace 100 años la subasta era un buen mecanismo, quizás sí, o sea, pero la gente iba en carretas, o sea, se ponían los edictos ahí en la plaza del pueblo y el mercado no tenía nada que ver con la economía actual, ¿no? Gracias a Dios, hemos evolucionado mucho. Entonces, yo creo que realmente lo que el defecto en el que estamos incurriendo, y es un defecto que desgraciadamente, repiten a mi pesar, el proyecto de ley de eficiencia procesal, es el de entender que la subasta per se es el mejor mecanismo de enajenación. Cuanto mejor mecanismo de enajenación es, de nuevo, por definición, el que te permite una mayor atracción de mercado. Entonces, la pregunta lógica que se le puede hacer a cualquiera, yo ya sé la respuesta, es ¿un juzgado tiene una capacidad de atracción de mercado? No. Como no lo tiene ninguna administración pública, quizá alguna agencia, alguna cosa por ahí rara, pero realmente, o sea, un juzgado tiene un contenido que es juzgar y hacer ejecutar el juzgado. No es un contenido de venta de bienes, igual que ahora con la nueva reforma del registro civil, o sea, que el registro civil lo llevase un juez no deja de ser una cosa extraña, o sea, no, ¿por qué tiene esa competencia si es administrativo? Entonces, se han ido atribuyendo ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que la tendencia, o en mi opinión, no es a la relatividad del derecho de hipoteca y del valor de la garantía, que a mí, o sea, me parece, con todo el respeto, o sea, pero me parece una cosa razonable en cuanto al efecto, pero muy peligrosa en cuanto al resultado macroeconómico, o sea, porque yo creo que ahí puedes romper con el derecho que permite que la gente nos compremos una casa en propiedad. Y eso ahí, la ley hipotecaria que se ha tocado demasiado, a mi juicio, por parte del legislador en los últimos años, es una de las leyes importantísimas en una economía de mercado que espero que sigamos siéndolo. Entonces, volviendo un poco al tema que me disperso, realmente lo que hay que hacer es replantear el mecanismo de realización y decir cuál te permite una mayor atracción de mercado. Vuelvo a la pregunta. ¿Un juzgado o el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado permite una mayor atracción de mercado? No. ¿Por qué? Primero, porque se rompe la primera lógica matemática económica de Adam Smith, el concepto de la información. O sea, yo postor, no tengo información, o sea, no sé la situación posesoria, no sé en qué estado está, no tengo fotografías, no sé, ese tipo de cuestiones. O sea, nadie en su sano juicio se va a comprar una casa sin saber en qué situación posesoria está. Lo acaba de decir Patricia. O sea, si te vas a jugar 1 año y medio desde que te compras la casa hasta que la posees, obviamente, o sea, tendrás un afán especulativo, de ahorro, de lo que sea, de inversión, pero no es para vivir. Y de lo que se trata es de que la gente tenga una oportunidad en el mercado de la subasta telemática de también adquirir vivienda. O sea, no hay ningún problema. Entonces, esa información nunca, nunca, jamás, o sea, por mucho que queramos nosotros, y a mí me duele decirlo, te la vamos a poder ofrecer. Jamás. O sea, no tenemos los medios porque además la estructura y el mecanismo, la dinámica de un juzgado no está orientada a la generación de información relativa a la posesión de bienes o la propiedad de bienes. Entonces, igual que se ha hecho en concursal, que yo creo que ha sido un modelo muy exitoso, lo que tienes que conceder es la posibilidad de que el letrado de la Administración de Justicia o el juez, o sea, eso se puede discutir, tenga la potestad de decirle a la parte, oiga, yo sé que usted lo quiere sacar a subasta, y muchas veces es la propia entidad acreedora la que tiene un interés en sacar a subasta para que no haya postores y generarse una adjudicación con algo que le va a producir una plusvalía legítima por otra parte. Pero yo creo que lo que se tiene que buscar es la atracción de mercado. Y la atracción de mercado, insisto, en una economía capitalista, en una economía de mercado como es la que tenemos ahora y se reconoce precisamente en la Constitución, te lo da la publicidad, la seguridad informativa y te lo dan los agentes privados. Entonces, esto no es una cosa ideológica, o sea, no es una cosa, es una cosa empírica. O sea, si vamos a los datos de la jurisdicción mercantil, donde esto funciona perfectamente, es verdad que habría que definir muy bien qué es una entidad especializada, que es uno de los defectos del artículo 641, pero yo creo que es indiscutible. O sea, las cosas se venden en el mercado. Tú no vas a un ayuntamiento a comprarte una hamaca, o sea, vas a una tienda donde vendan hamacas o una silla o lo que sea. Entonces, un juzgado, una administración pública, por definición, no suele ser un buen vendedor. Dicho lo cual, yo creo que el proyecto de ley de eficiencia procesal, que de nuevo tiene esa obsesión, porque está hecho por compañeros míos, por funcionarios de la subasta, todos nosotros, se equivoca en no regular un artículo que yo creo que hubiese sido capital.
que es el 641. 640 también, ojo, que es el convenio de realización, da mucho juego, pero eso da para otro tipo de charla, no me quiero entretener. Pero el 641, que muy sintéticamente para la gente que nos esté viendo, regula la posibilidad de que yo, juzgado, haga una encomienda a una entidad, una empresa que se dedica a ello para que lo pueda vender de forma extrajudicial, incurre en una serie de errores y defectos enormes que 20 años después, y para desgracia de todos nosotros, el legislador sigue omitiendo. Y yo creo que tiene constancia de este tipo de situación, insisto, porque en el marco concursal se viene realizando a diario. Entonces, nosotros hablamos en el artículo 641 de encomienda, sin embargo, la gente sigue confundiendo el concepto de la subasta extrajudicial cuando caben más posibilidades. Se le da un poder, que esto también está presente en el proyecto de ley, omnímodo al letrado de la Administración de Justicia, que puede rechazar la propuesta incluso a petición del acreedor, que no se entiende muy bien por qué. Se nos habla de la comparecencia y de los interesados, de la citación de los interesados, pero no solo nos dice lo que es el interesado, lo que ha dado lugar a un problema de calificaciones registrales enorme, que a mi juicio es verdad, creo que estaría superado por la interpretación del artículo 38 de la hipotecaria que ha hecho el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 de diciembre de 2021. Pero no se define, se establece la caución. Ojo, queremos que intervenga un agente privado en la realización de un bien, pero le vamos a pedir una caución. No sabemos por qué. Tampoco sabemos lo que es una entidad especializada. O sea, ¿vale con una empresa que pone una página web y o necesitamos que tenga un seguro de responsabilidad civil? ¿O necesitamos que nos diga qué capacidad de atracción de mercado tiene a través de un índice de calidad en web? Ese tipo de cuestiones son fundamentales. Entonces, yo ya sintetizando, no sé si me estoy yendo de tiempo, que a veces me pasa, creo que una de las claves sería el desarrollo, primero, la mejora técnica legislativa del artículo 641, y de forma complementaria al desarrollo, no sé si por ley o quizá por Real Decreto, yo creo que como el Parlamento bastaría, de la entidad especializada como vehículo de externalización, ojo, de externalización, no de privatización, de externalización de la fase liquidatoria en el marco de la ejecución civil, que yo creo que redundaría en un mejor precio de los bienes, que nunca se olvide, es provechoso para el acreedor sin lugar a dudas, pero también para el deudor, que hay muchas veces que la gente piensa que no, al deudor le conviene porque con la enajenación a un mayor precio liquida mayor parte de la deuda, que es lo que permite el decreto del artículo 570. Muchas gracias, Álvaro. Bárbara, Patricia, ¿algún comentario sobre la masterclass? Yo quería decir dos cosas, una por alusiones. Estoy de acuerdo contigo, Álvaro, en lo que has comentado sobre el mercado hipotecario, pero también creo que si esas tasaciones que yo tanto he criticado se hiciesen bien, y supongo que todos sabemos lo que hablamos cuando cómo se hacen esas tasaciones, porque yo creo que el que más, el que menos, o propia o ajena, pero ha visto cómo alguien solicita una hipoteca, yo creo que nos solucionaríamos muchos problemas. Pero el problema es que muchas veces esas tasaciones ni siquiera en su momento eran acordes con el mercado. Entonces ahí ya digamos que todo el proceso ya se corrompe, por decirlo de alguna manera, entendiéndolo en el sentido que lo quiero entender, que lo quiero decir. Y luego con respecto a la entidad especializada, y aquí sí que es por alusiones directas, porque Oportunalia es una entidad especializada, yo creo que un poco lo que has dicho tú, Álvaro, hay que fomentar la colaboración público-privada. Nosotros podemos hacerlo mejor porque podemos darle publicidad, podemos encontrar información que el juzgado no puede porque no es su trabajo, podemos llegar a más gente y podemos ayudar a que esa parte del procedimiento de ejecución hipotecaria se realice de otra manera, buscando más éxito y colaborando ambos, porque al final no es que esto se privatice, no, es que esto se va a hacer siempre con el control del letrado, siempre dentro del procedimiento, con absoluta información, y al final yo creo que ganamos todos. Ganáis vosotros, la Administración de Justicia, porque os ayudamos. Gana el ejecutante porque le ayudamos, y gana el ejecutado, por lo has hecho tú, porque ve minorada su deuda. Entonces, creo que hay que hacer mucha pedagogía, porque sí que en mi experiencia te digo que nos encontramos muchos problemas con muchos compañeros tuyos que no lo ven, a pesar de que la ley te dice que si lo pide la parte ejecutante se debería hacer, pero bueno, yo creo que al final la experiencia concursal nos ha demostrado que funciona, así que tendremos que seguir empujando y haciendo pedagogía para que también se aplique a las ejecuciones hipotecarias. Perseveras. Muy bien, pues vamos a afrontar la última vuelta de este webinar. Un matiz solo. Ay, sí, adelante, Patricia, perdona. Por favor, no nos olvidemos del trámite posesorio. Yo soy muy pesada con el trámite posesorio, pero es verdad que la realización mediante entidad especializada nos llevaría efectivamente a esa adjudicación,
¿no? Pero entiendo, Bárbara, ya que la experta eres tú, acompañando a ese adjudicatario, ¿no? Sí. En el camino procesal luego, ¿no? Sí, por supuesto. Es arduo, y además estoy con Álvaro, o mi percepción por lo menos es esa, que separa, el procedimiento hipotecario separa mucho con la adjudicación del activo. Después ya nos importa menos la parte de crédito y testimonio más atendida, pero la parte de la posesión es de verdad que es tremenda y en el mejor de los escenarios acabamos en otro juzgado estableciendo una demanda por precario. O sea, es importante acompañar sea mediante subasta o mediante la entidad especializada, al saneamiento completo de los activos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a colar la primera pregunta, si os parece que más que pregunta parece casi una porra, pero os cuento. Estamos perogrullada al canto, estamos en un proyecto de ley y tienen que pasar en principio muchas cosas para que se convierta en ley, ¿no? Pero tenemos unas elecciones cerca, unas primarias en mayo, luego las generales. ¿Creéis que dará tiempo a que se convierta en ley antes de ello? No solo penséis en la deficiencia procesal, sino también en los otros dos pilares, el Plan Justicia 2030, el organizativo y el digital. ¿Qué os parece? Álvaro, tú, por ejemplo, tú primero. Es muy complicado, o sea, si esta legislatura nos ha enseñado algo, yo creo que es que dependiendo del proyecto de ley se puede aprobar en una semana o en 3 años, ¿eh? Entonces es difícil. Yo creo que eficiencia organizativa, que está ya pendiente de aprobación en el Congreso, saldrá adelante, o sea, estoy convencido. No, además, está más o menos consensuado. Eficiencia procesal me plantea dudas porque sé que en algunas cosas hay grupos parlamentarios que no terminan de ver el tema de los más o lo quieren sobre todo acotar mucho. Y eficiencia digital, que es la que yo tuve el honor de participar, yo creo que no va a llegar. Creo que no va a dar, aunque creo que se puede dejar en un cajón y rescatarse la próxima legislatura, porque creo que es aséptica ideológicamente, o sea, yo creo que es una buena ley, pero no tiene tendencia, se puede mejorar, o sea, es una ley donde nos dejamos muchas cosas en el cajón, pero creo que no va a llegar. Y eficiencia procesal, yo creo que sí, pero sobre la bocina. Ya, yo estoy de acuerdo con Álvaro. Además, creo que, y esto, bueno, lo digo porque lo pienso, creo que como no son leyes que generan tanto ruido, que a nosotros nos parecen tan necesarias, pero que no generan tanto ruido, lo que dice Álvaro, no se le va a dar prioridad. Yo espero que por lo menos la deficiencia procesal, bueno, nos la arreglen un poco y nos la aprueben antes de que sean las elecciones generales. Yo tengo mis dudas. Yo, bueno, un poco en la línea. Yo creo que si se llega a la deficiencia procesal, se llegará in extremis. In extremis. Tengo mis dudas. Muy bien. Oye, pues mira, como quedan 2 minutitos, si os parece, vamos a hacer una intervención por cada uno de vosotros de 30 segundos, haciendo un resumen de todo ello, de lo que habéis dicho. Sé que es complicado, sé que es un atraco, además, porque no está preparado. Entonces, Bárbara, voy a empezar contigo, mujer. Vale, pues yo voy a utilizar mi capacidad de síntesis, que siendo abogada sabes, José María, que lo tengo complicado. Pero bueno, simplemente decir que la medida que establecida, la forma que establecida en depósito de la Ley de Eficiencia Procesal me parece que nos va a traer muchos problemas a la hora de encontrar postores, que subir un depósito de un 5 en 20 no tiene justificación, porque comparto lo que ha dicho Álvaro. ¿Qué datos hay de quiebras? Álvaro en su propia experiencia nos ha dicho que pocos, con lo cual no le veo justificación y creo que nos va a perjudicar. Y yo sigo pensando que aunque se haga de la manera que sea, rápido, despacio, que sí se tiene que revisar cómo valoramos los activos a efectos de subasta, porque tanto esta medida como el revisar el depósito nos va a ayudar a mejorar y a tener más postores. Patricia. A ver, yo también soy abogada y mi capacidad de síntesis también es la que es, pero empezando por la mediación, que es como hemos empezado, un sí rotundo como práctica, un no rotundo a requisito de procedimientos si supone encajarnos en un formalismo que por otro lado no está mirando a la realidad social de las entidades que ya lo están practicando desde hace muchos años, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a la fase esta tan maravillosa, ¿no?, del saneamiento posesorio, de la subasta a la posesión, pues
Yo creo que tenemos un reto por delante fácil, si nos ayuda la Administración de Justicia, de ayudarnos con el título y su inscripción de forma rápida y aislar el tema del saneamiento posesorio siendo muchísimo más ágiles en los lanzamientos, en los señalamientos de los lanzamientos y en la protección a los colectivos que merecen esa protección. Álvaro, cuando quieras. Yo me adhiero a lo que han dicho mis compañeras y únicamente, ya a modo de resumen y de forma general, esperar que la tramitación del proyecto de ley de eficiencia procesal llegue a tiempo y que los trámites de enmiendas que están abiertos por parte de los grupos parlamentarios, pero también por parte de la sociedad civil que haga presión pues, a través, por ejemplo, de este tipo de cosas, que calen y que se reforme, sobre todo, aprovechando que esto es sobre el marco de la subasta judicial, el espacio de la ejecución civil, que yo creo que es una de las grandes abandonadas en el derecho español y donde realmente, aunque mucha gente lo ignore, tenemos el verdadero atasco y donde tenemos que hacer esfuerzos todos para que el cumplimiento de una sentencia o la generación de una deuda a partir del impago de un contrato con garantía hipotecaria no devenga en una situación crítica otra vez para la economía española. Y ese atrás con la ejecución que tanto perjuicio económico también provoca, además. Pues oye, Álvaro, Bárbara, Patricia, muchísimas gracias por compartir tanto y realmente tan bueno, tan necesario. Y a todos vosotros, lo dicho, gracias por estar ahí. Y muy pronto en el espacio, en el Spanish Space del Global Legal Tech Day, abordaremos en breves semanas temas como los proveedores de servicios legales alternativos, privacidad, algo de un punto clave en el entorno Legal Tech como es la identidad digital y otros temas que estamos preparando. Gracias por todo y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Pronto.